En las afueras de Guanajuato, donde los cerros se tiñen de ocre bajo el sol implacable del Bajío, y las calles empedradas serpentean entre casonas coloniales cuyas paredes guardan secretos de siglos, se alzaba el Sanatorio Santa Teresa. Era 1952, y el edificio de 3 pisos, con su fachada de cantera rosa desgastada por décadas de viento y lluvia, había sido durante años un refugio para mujeres con padecimientos nerviosos, melancolías persistentes y aquello que los médicos llamaban con pudor, aflicciones femeninas. Las ventanas enrejadas del segundo piso miraban hacia el valle donde Guanajuato brillaba como un racimo de luces al caer la tarde. Pero dentro del sanatorio, el tiempo parecía detenerse en un presente eterno de pasillos encalados que olían a éter, yodo y algo más antiguo. El aroma a incienso que se filtraba desde la capilla del primer piso, mezclado con el olor a humedad de los muros coloniales que jamás terminaban de secarse completamente. El edificio había sido construido en 1887 por una congregación de monjas francesas que llegaron a México durante el Porfiriato, con la misión de establecer instituciones de caridad. Los arquitectos combinaron el estilo neocolonial mexicano con elementos europeos, arcos de medio punto, patios interiores con fuentes de cantera, escaleras de hierro forjado que crujían bajo los pies, incluso después de décadas de uso. Las habitaciones del tercer piso, originalmente diseñadas como celdas monásticas, mantenían esa austeridad que recordaba más a un convento que a un hospital. Los techos altos con vigas de madera oscura amplificaban cada sonido, el eco de los pasos en las losetas de barro, el tintineo de las llaves en los cinturones de las hermanas, el murmullo constante de las oraciones que se rezaban en la capilla 3 veces al día. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos escuchas. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. El doctor Sebastián Inclán había llegado al sanatorio en marzo de ese año, con una maleta de cuero gastado, credenciales impecables de la Universidad Nacional Autónoma de México y cartas de recomendación de profesores respetados en la capital. Era un hombre de 42 años de estatura mediana, con el cabello negro peinado hacia atrás con brillantina, que siempre desprendía un ligero aroma a lavanda. Su bigote fino estaba cuidadosamente recortado, y sus manos eran sorprendentemente delicadas para ser de hombre, con dedos largos y uñas siempre impecablemente limpias. Vestía trajes de lana gris durante el invierno y de lino claro en verano, siempre con corbata perfectamente anudada, y zapatos Oxford lustrados hasta brillar como espejos negros. Sus modales eran impecables, su voz suave y pausada tenía una cualidad casi hipnótica, y las monjas que administraban el sanatorio lo recibieron como una bendición del cielo. Madre Carmela, la superiora, una mujer robusta de 60 años con manos encallecidas por décadas de trabajo duro, y un rostro surcado por arrugas que hablaban tanto de sonrisas como de preocupaciones. Había suspirado de alivio cuando el doctor aceptó el puesto. El anterior médico, el doctor Fuentes, había fallecido de un infarto fulminante 6 meses atrás mientras examinaba a una paciente, desplomándose sobre su escritorio de caoba, sin siquiera un gemido de advertencia. Desde entonces las pacientes habían quedado al cuidado únicamente de las hermanas y de un médico general llamado Dr. Ramírez, que visitaba el sanatorio 2 veces por semana desde la ciudad. Un hombre competente pero siempre apurado, con una consulta privada próspera que le dejaba poco tiempo para dedicar a las locas del sanatorio, como algunos en Guanajuato llamaban cruelmente a las pacientes. El Sanatorio Santa Teresa albergaba principalmente a viudas. En aquellos años de la década de los 50, México estaba experimentando una transformación profunda. La industrialización avanzaba, las ciudades crecían, pero en lugares como Guanajuato, la vida seguía ritmos más antiguos, más tradicionales. Las mujeres todavía dependían económicamente de sus esposos, padres o hermanos. Una viuda sin recursos, o sin familia solidaria,
enfrentaba un futuro incierto y muchas veces desesperado. Algunas se refugiaban en trabajos mal pagados como costureras o sirvientas. Otras caían en depresiones tan profundas que sus familias no sabían qué hacer con ellas. El sanatorio se había convertido en una solución conveniente para familias que no podían o no querían lidiar con el dolor inconveniente de sus mujeres. Aquí podían dejar a sus hermanas, cuñadas, primas, madres, con la tranquilidad de saber que estaban siendo atendidas por profesionales y religiosas, mientras ellos continuaban con sus vidas sin la carga emocional de presenciar el sufrimiento diario. La mensualidad no era excesiva, y muchas familias la pagaban con cierto sentido de culpa transformado en diligencia económica, como si el dinero pudiera compensar la ausencia de visitas, el olvido gradual, el abandono apenas disimulado. Doña Eustolia Medina fue una de las primeras pacientes que conoció al doctor Inclán. Tenía 37 años, aunque aparentaba más, con el rostro surcado por líneas de preocupación constante y el cabello prematuramente canoso recogido en un moño apretado que le tiraba de las sienes causándole dolores de cabeza frecuentes. Sus ojos, que alguna vez habían sido vivaces y llenos de alegría según recordaban quienes la conocieron de joven, ahora parecían apagados, como ventanas de una casa abandonada. Su esposo, Rodrigo Medina, había muerto 3 años atrás en un accidente terrible con la diligencia que hacía el recorrido entre Guanajuato y Silao. El vehículo había volcado en una curva peligrosa durante una tormenta, rodando por un barranco y matando a 4 de los 7 pasajeros, incluyendo a Rodrigo, cuyo cuerpo tardaron 2 días en recuperar debido a la dificultad del terreno. Eustolia había quedado viuda con 4 hijos, Manuel de 12 años, Carmen de 10, los gemelos Pedro y Pablo de 7. También heredó una pequeña tienda de abarrotes en una esquina céntrica de Guanajuato. Un negocio modesto que Rodrigo había administrado con competencia pero que Eustolia, sin experiencia en comercio y sumida en su dolor, comenzó a descuidar gradualmente. Las cuentas se atrasaban, la mercancía no se reponía a tiempo, los clientes empezaron a ir a otros establecimientos. Los hermanos de Rodrigo, especialmente Tomás y Ernesto Medina, hombres pragmáticos y poco empáticos, vieron con preocupación creciente cómo su cuñada se dejaba ir, como ellos lo expresaban. «No puede seguir así, Eustolia», le había dicho Tomás una tarde, sentado en la sala de la casa de su cuñada, una vivienda modesta de 2 habitaciones detrás de la tienda, mientras los niños jugaban en el patio trasero. «Los niños te necesitan fuerte. La tienda necesita atención. Estás enferma de los nervios. Necesitas tratamiento profesional». «Solo necesito tiempo», había respondido Eustolia con voz quebrada, las manos temblando mientras servía café en tazas despotilladas. «Rodrigo era todo para mí. No sé cómo seguir sin él». «Por eso mismo necesitas ayuda», intervino Ernesto, el menor de los hermanos Medina, un hombre de 35 años con aspecto perpetuamente impaciente. «Hay un lugar, el Sanatorio Santa Teresa. Monjas muy dedicadas, médicos capacitados. Podrías pasar unos meses allí, descansar, recibir tratamiento para tus nervios. Mientras tanto, Tomás y yo podemos encargarnos de la tienda y de los niños». Eustolia había protestado, había llorado, había suplicado que la dejaran intentarlo un poco más, pero los hermanos Medina, apoyados por la madre de Rodrigo, una anciana severa de 72 años llamada Doña Socorro, que nunca había aprobado completamente a Eustolia como esposa de su hijo favorito, tomaron la decisión por ella. 2 semanas después, Eustolia fue subida a un automóvil Ford negro, ignorando sus súplicas de que la dejaran quedarse, de que ella estaba bien, de que solo necesitaba tiempo, más tiempo. El primer encuentro con el doctor Inclán ocurrió en su consultorio del 2º piso. Una habitación amplia con un escritorio de caoba oscura que alguna vez había pertenecido al despacho de un abogado próspero, un diván cubierto con tela verde oscuro que olía vagamente a naftalina, y vitrinas acristaladas llenas de frascos de medicamentos con etiquetas escritas en latín
e instrumentos médicos que brillaban amenazadoramente bajo la luz que entraba por la ventana. Estetoscopios, termómetros de mercurio, jeringas de vidrio con agujas gruesas que parecían pertenecer a otra época más brutal de la medicina. El doctor la saludó con una sonrisa amable que arrugaba las comisuras de sus ojos, indicándole que tomara asiento en la silla de respaldo recto frente a su escritorio. Hablaron durante casi 1 hora y media. Él le preguntó por sus hijos, describiéndole cada uno con detalles que Eustolia encontró conmovedores. Manuel, el mayor, tan serio y responsable, tratando de convertirse en hombre demasiado rápido. Carmen, sensible y soñadora, que lloraba por las noches creyendo que nadie la escuchaba. Los gemelos, todavía niños en muchos sentidos, confundidos por la ausencia de su padre y ahora de su madre. Le preguntó por sus sueños, y Eustolia le contó sobre las pesadillas recurrentes donde veía a Rodrigo cayendo por el barranco una y otra vez, siempre en cámara lenta, siempre con su mano extendida hacia ella sin poder alcanzarla. Le preguntó por sus días y Eustolia describió la rutina gris de levantarse sin propósito, de comer sin hambre, de existir sin vivir realmente. Le preguntó si alguna vez había pensado en terminar con su vida, y Eustolia, después de un largo silencio, admitió que sí, que había días donde la idea de simplemente dejar de existir le parecía la única salida al dolor. El doctor Inclán tomaba notas cuidadosamente en un cuaderno de pasta dura, su pluma moviéndose con trazos seguros y precisos. Su rostro mostraba compasión genuina, o lo que Eustolia interpretó como tal. Cuando ella lloraba, él le ofrecía pañuelos limpios de su cajón y esperaba pacientemente a que se recompusiera, sin apurarla, sin juzgarla. «Usted no tiene que ser fuerte todo el tiempo, señora Medina», le dijo el doctor cuando la sesión llegaba a su fin, su voz cargada de una calidez paternal que Eustolia no había experimentado desde la muerte de su propio padre años atrás. El dolor es parte de la sanación, pero el dolor que no se procesa correctamente puede envenenar toda su vida, puede extenderse a sus hijos, puede destruir lo que todavía le queda de bueno en este mundo. Pero hay tratamientos que pueden ayudarla, medicamentos modernos que pueden devolverle la claridad mental, terapias que pueden aliviar la carga de su corazón. Confíe en mí, señora Medina. Estoy aquí para ayudarla a encontrar el camino de regreso a la vida. Eustolia asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo bordado que guardaba en el bolsillo de su vestido gris, una de las pocas prendas decentes que había traído al sanatorio. Por primera vez en meses, sintió una chispa de esperanza, pequeña y frágil, pero real. Quizá, pensó, quizá realmente podía sanar aquí. Quizá podía regresar con sus hijos siendo la madre que merecían, no esta sombra quebrada que había sido desde la muerte de Rodrigo. El sanatorio funcionaba con una rutina estricta que dejaba poco espacio para la improvisación o el pensamiento propio. Las pacientes despertaban a las 6 de la mañana con el toque de campanas que resonaba desde la capilla, con insistencia metálica, un sonido que hermana Guadalupe, encargada de tocarlas, había perfeccionado para que fuera imposible ignorarlo, incluso para las pacientes más sedadas. Después del aseo personal en las piletas comunitarias del pasillo, donde 8 mujeres compartían lavabos de porcelana agrietada y espejos empañados, bajaban al comedor del primer piso para un desayuno frugal servido en mesas largas de madera, café de olla preparado por hermana Dolores que siempre estaba demasiado amargo o demasiado aguado, pan dulce de la panadería del pueblo que llegaba todavía tibio los lunes y miércoles, a veces huevos revueltos o frijoles refritos cuando el presupuesto del mes lo permitía. Luego venían las oraciones matutinas dirigidas por Madre Carmela en la capilla, un espacio pequeño pero hermoso con vitrales que proyectaban manchas de color azul y rojo sobre los bancos de madera cuando el sol entraba en cierto ángulo. Las pacientes recitaban el rosario, cantaban himnos con voces que iban desde la afinación perfecta de Amparo Sánchez, quien había cantado en el coro de su parroquia antes de enviudar, hasta el murmullo desafinado de aquellas
que apenas podían concentrarse en las palabras. Después de las oraciones venían las terapias ocupacionales, bordado de manteles y servilletas, que luego las hermanas vendían en el mercado de Guanajuato para obtener fondos adicionales, tejido de rebozos con técnicas tradicionales que hermana Rosa enseñaba con paciencia infinita. Lectura supervisada de textos religiosos como las vidas de santas y mártires, o novelas románticas cuidadosamente seleccionadas y aprobadas por Madre Carmela, que no contuvieran nada que pudiera excitar las pasiones o perturbar mentes ya frágiles. Los libros permitidos incluían obras de autores españoles clásicos como Fernán Caballero o Cecilia Burl de Faber, historias moralizantes donde las mujeres virtuosas siempre eran recompensadas y las pecadoras castigadas. El almuerzo se servía a las 2 de la tarde, usualmente sopa de verduras o arroz rojo, algún guisado modesto de pollo o cerdo, tortillas hechas a mano por hermana Concepción, que tenía un talento especial para hacer las tortillas perfectamente redondas y suaves, y agua de frutas de Jamaica o tamarindo. Luego venía un período de descanso obligatorio donde las pacientes debían permanecer en sus habitaciones, acostadas, sin importar si tenían sueño o no. Madre Carmela creía firmemente que el descanso era esencial para la recuperación de aflicciones nerviosas, una creencia basada más en tradición que en ciencia médica. Por las tardes, algunas pacientes tenían sesiones individuales con el doctor Inclán en su consultorio. Otras continuaban con trabajos manuales o caminaban en círculos lentos alrededor del patio interior, vigiladas discretamente por las hermanas para asegurarse de que ninguna intentara escalar las paredes de 3 metros de altura que rodeaban el sanatorio. Las cenas eran tempranas, a las 7 de la tarde, usualmente ligeras, atole con pan, o quesadillas, o simplemente frijoles con tortillas. A las 9 todas debían estar en sus habitaciones. Las puertas cerradas con llave desde afuera, una medida que Madre Carmela justificaba como necesaria para evitar que pacientes en episodios de sonambulismo o crisis nocturnas deambularan por los pasillos y se hicieran daño. Las celdas, como las llamaban las monjas, aunque trataran de disimular el término usando la palabra habitaciones, cuando hablaban con las familias de las pacientes, eran austeras al punto de la privación. Una cama de hierro con colchón delgado relleno de paja que se aplastaba con el tiempo hasta que los resortes de metal se sentían a través de la tela. Una mesita de noche de madera sin pulir. Un crucifijo de metal oxidado clavado en la pared, justo sobre la cabecera de la cama. Una basinica de porcelana debajo de la cama que las pacientes debían vaciar cada mañana en las letrinas comunitarias del pasillo. Las ventanas, siempre enrejadas con barrotes de hierro grueso pintados de negro que mostraban óxido en las esquinas, daban al patio interior donde crecían algunos naranjos de hojas verde oscuro y un jardín modesto de jazmines y bugambilias moradas, que las hermanas cuidaban con devoción casi religiosa, como si mantener vivas esas flores fuera una forma de resistir la muerte que constantemente rondaba el sanatorio. El agua caliente era un lujo disponible solo los miércoles y domingos, cuando hermana Concepción y 2 pacientes designadas pasaban la mañana calentando enormes ollas de agua en la cocina, para luego transportarlas en cubetas a las habitaciones de baño del segundo piso. El resto de los días, las pacientes se lavaban con agua fría en las piletas comunitarias del pasillo, un proceso que en invierno se volvía casi una tortura, con el agua tan helada que dejaba los dedos entumecidos y la piel con manchas rojas. Durante los primeros meses el doctor Inclán ganó la confianza total de las hermanas y de muchas pacientes. Era atento, nunca levantaba la voz, y parecía genuinamente interesado en el bienestar de cada mujer bajo su cuidado. Recordaba detalles personales que las pacientes habían mencionado semanas atrás. Preguntaba por sus progresos en proyectos de bordado. Felicitaba mejoras en el estado de ánimo con sonrisas cálidas y palabras alentadoras. Prescribía bromuro de potasio para los nervios, fenobarbital para las que sufrían convulsiones o ataques de ansiedad severa, láudano en pequeñas dosis para el insomnio persistente, y tónicos de hierro para la anemia que afectaba a muchas,
debido a la dieta limitada del sanatorio. Algunas pacientes mejoraban notablemente bajo su cuidado. Josefina Reyes, una viuda de 41 años que había llegado al sanatorio sumida en una depresión catatónica después de que su esposo se suicidara colgándose en el granero de su rancho, comenzó gradualmente a hablar de nuevo, a sonreír tímidamente, a mostrar interés en las actividades diarias. Amparo Sánchez, cuyo esposo había muerto de tuberculosis dejándola con terrores nocturnos donde sentía que se ahogaba igual que él, comenzó a dormir mejor, a cantar nuevamente en la capilla, a ayudar a otras pacientes con paciencia maternal. Otras, sin embargo, parecían hundirse más en sus silencios, en mundos interiores donde nadie más podía alcanzarlas. Refugio Zamora era una de estas. Había llegado 6 meses antes que Eustolia, traída por su hermano mayor después de que pasara 3 semanas, sin pronunciar una sola palabra, tras la muerte de su esposo, en un derrumbe, en una de las minas de plata, que todavía operaban en las entrañas de los cerros guanajuatenses. El derrumbe había sepultado a 5 hombres, y solo 3 cuerpos fueron recuperados. El esposo de Refugio, Arturo Zamora, nunca fue encontrado. Su cuerpo quedó para siempre atrapado en algún túnel colapsado, lleno de rocas y oscuridad. Refugio era una mujer pequeña, delgada hasta lo frágil, con el cabello negro que comenzaba a mostrar hebras plateadas a sus 32 años. Sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían negros, miraban sin ver realmente, como si observaran algo en otra dimensión. Había perdido peso constantemente desde su llegada al sanatorio, comiendo apenas lo suficiente para sobrevivir, y las hermanas habían expresado preocupación en varias ocasiones. El doctor Inclán había asegurado que estaba monitoreando su situación de cerca, que había prescrito vitaminas y suplementos nutricionales, que estos casos de melancolía profunda simplemente requerían tiempo y paciencia. Fue a finales de 1952, 9 meses después de la llegada del doctor Inclán al sanatorio, cuando ocurrió algo que llamó la atención de Hermana Guadalupe, una monja joven de 28 años que trabajaba en el ala de enfermería y que había sido transferida desde un hospital de la capital, donde había recibido entrenamiento básico en cuidados médicos. Hermana Guadalupe era observadora por naturaleza, con ojos inteligentes que no perdían detalles y una mente analítica que las reglas estrictas del convento no habían logrado suprimir completamente. 3 pacientes viudas habían comenzado a mostrar síntomas extraños casi simultáneamente. Náuseas matutinas que las hacían correr al baño comunal antes del desayuno, mareos inexplicables durante las oraciones, sensibilidad en los pechos que las hacía quejarse cuando se ponían sus camisones ásperos. Cuando Hermana Guadalupe consultó discretamente con Madre Carmela, llevándola aparte después de la cena a la pequeña oficina administrativa que la superiora usaba para manejar los libros de cuentas del sanatorio, la mujer mayor frunció el ceño con preocupación creciente mientras escuchaba los síntomas detallados. Ambas conocían esos síntomas. Ambas habían atendido suficientes mujeres embarazadas en sus años de servicio caritativo para reconocer los signos. Pero era imposible, absolutamente imposible. Las pacientes estaban aisladas del mundo exterior, sin contacto con hombres excepto el doctor Inclán durante las sesiones médicas y el padre Anselmo, un sacerdote anciano de 74 años con artritis severa que daba misa los domingos, moviéndose tan lentamente que cada paso parecía requerir un esfuerzo monumental. Debe haber otra explicación, dijo Madre Carmela, mordiéndose el labio inferior, un hábito nervioso que conservaba desde la niñez. Quizá alguna enfermedad que imita los síntomas del embarazo, o efectos de los medicamentos. Pensé lo mismo, madre, respondió Hermana Guadalupe, sus manos inquietas jugando con el rosario que colgaba de su cintura. Pero 3 pacientes mostrando exactamente los mismos síntomas al mismo tiempo, parece demasiada coincidencia. Debemos consultar con el doctor Inclán. Él sabrá qué está pasando. El doctor Inclán, cuando fue consultado al día siguiente en presencia de ambas religiosas, explicó con calma profesional que algunos medicamentos,
particularmente las nuevas terapias hormonales que estaba administrando a ciertas pacientes para regular sus estados anímicos, podían producir irregularidades menstruales significativas y síntomas que mimetizaban el embarazo con sorprendente precisión. Era un efecto secundario conocido, aunque poco común, del tratamiento con extractos glandulares y hormonas sintéticas que la medicina moderna estaba comenzando a explorar. De hecho, continuó el doctor sacando un libro médico grueso de su estantería y abriéndolo en una página marcada. Aquí pueden ver, si me permiten traducir del inglés, que el doctor Gregory Pincus en Estados Unidos ha documentado casos donde pacientes tratadas con progestina sintética experimentaron pseudociesis, lo que conocemos comúnmente como embarazo psicológico o falso, con síntomas físicos reales incluyendo amenorrea, náuseas, distensión abdominal e incluso galactorrea. Madre Carmela, aunque no entendía completamente todos los términos médicos que el doctor usaba, y aunque algo en su instinto de mujer experimentada seguía produciendo una incomodidad vaga, aceptó la explicación. Después de todo, el doctor era un hombre de ciencia, formado en la universidad más prestigiosa del país, con conocimientos muy superiores a los de unas simples religiosas cuya educación se limitaba a estudios teológicos básicos y experiencia práctica en cuidados de enfermos. Hermana Guadalupe asintió también, pero esa noche no pudo dormir. Se quedó despierta en su celda estrecha del tercer piso, escuchando los sonidos nocturnos del sanatorio. El crujido de las vigas de madera expandiéndose con los cambios de temperatura, el murmullo del viento entre los naranjos del patio, los gemidos ocasionales de alguna paciente atrapada en pesadillas, el repiqueteo de la lluvia que había comenzado a caer cerca de la medianoche. Una cosa era leer sobre efectos secundarios en los textos médicos que el doctor ocasionalmente compartía con las hermanas para educarlas sobre tratamientos modernos, y otra muy distinta era ver a Refugio Zamora, una viuda que había ingresado hace meses con depresión severa y que había perdido peso constantemente hasta parecer casi espectral, comenzar a engordar de manera notable y específica alrededor del vientre, mientras el resto de su cuerpo seguía demacrado. ¿Cómo era posible que un medicamento produjera aumento de peso solo en el abdomen de una paciente que apenas comía? ¿Cómo explicar que las 3 pacientes afectadas fueran todas viudas jóvenes, todas entre 30 y 37 años, todas recibiendo lo que el doctor llamaba terapia intensiva, en sesiones privadas que a veces duraban 2 o 3 horas? Una noche de enero de 1953, hermana Guadalupe decidió actuar. Sabía que estaba violando la confianza, rompiendo las reglas de jerarquía y autoridad que estructuraban la vida del convento, pero su conciencia no la dejaba dormir, no la dejaba rezar en paz. La atormentaba con imágenes de esas mujeres vulnerables posiblemente siendo... No podía completar el pensamiento. Era demasiado horrible para considerarlo completamente. Esperó hasta pasada la medianoche, cuando las pacientes dormían profundamente bajo el efecto de los sedantes nocturnos que el doctor había aumentado gradualmente en dosis durante las últimas semanas, y cuando las otras hermanas descansaban en sus celdas del tercer piso, exhaustas por las labores del día. Con una vela de cebo en la mano que proyectaba sombras danzantes en los muros encalados, hermana Guadalupe se deslizó por el pasillo del segundo piso hasta el consultorio del doctor. Sus sandalias apenas hacían ruido sobre las losetas de barro, pero cada pequeño sonido le parecía amplificado, amenazando con delatarla. La puerta del consultorio estaba cerrada con llave, pero hermana Guadalupe conocía el sanatorio como la palma de su mano después de 3 años trabajando allí. Había una ventana lateral del consultorio que daba a una terraza estrecha, accesible desde la habitación contigua que se usaba como almacén de sábanas, mantas y suministros médicos. La puerta del almacén nunca se cerraba con llave, porque las hermanas entraban y salían constantemente durante el día. Tardó 20 minutos en navegar por el almacén en la oscuridad, tropezando una vez con una pila de sábanas dobladas que se desparramaron por el suelo, con un susurro suave de tela,
atravesar la ventana angosta que daba a la terraza, caminar por el borde estrecho de cantera rosa mientras trataba de no mirar hacia abajo al patio, 3 metros más abajo, y finalmente forzar la ventana lateral del consultorio que, afortunadamente, estaba solo asegurada con un pestillo simple que se dio después de varios intentos. Dentro del consultorio, la oscuridad era completa. Hermana Guadalupe encendió nuevamente su vela, y la luz amarillenta reveló el espacio familiar pero ahora inquietante a esta hora de la noche. El diván verde, las vitrinas con medicamentos que brillaban como ojos en la penumbra, el escritorio de caoba con sus cajones cerrados guardando secretos. Esta vez, hermana Guadalupe buscó con determinación. Abrió cajones meticulosamente, revisó correspondencia personal del doctor, cartas de la Universidad Nacional que confirmaban sus credenciales impecables, recortes de periódicos sobre tratamientos psiquiátricos innovadores que estaba considerando implementar. Y luego en el último cajón del escritorio, bajo una pila de documentos administrativos sobre presupuestos y pedidos de medicamentos, encontró algo que la hizo tambalearse. Un cuaderno de pasta negra, sin etiqueta, lleno de anotaciones manuscritas con la letra pequeña y precisa del doctor. Con manos temblorosas que hacían bailar la luz de la vela, hermana Guadalupe comenzó a leer. Las primeras páginas parecían notas médicas normales, observaciones profesionales sobre el comportamiento de las pacientes, respuestas a medicamentos, evolución de síntomas. Pero luego, a partir de la página 15 aproximadamente, las anotaciones cambiaban de tono completamente, volviéndose más personales, más oscuras, más perturbadoras. 15 de mayo de 1952. La viudez las hace perfectamente vulnerables, maleables de formas que las mujeres casadas nunca podrían ser. Sin esposos que las cuestionen, sin autoridad masculina que las proteja o supervise su tratamiento, son sujetos ideales para mi investigación. Las familias las abandonan aquí, olvidándose de ellas durante meses enteros, visitando quizá una vez cada 2 o 3 meses, siempre apurados, siempre incómodos con el dolor que no saben manejar. Nadie pregunta demasiado mientras continúen pagando la mensualidad puntualmente. Continuó leyendo, cada palabra un golpe físico en el estómago. 28 de junio de 1952. El pentotal sódico funciona aún mejor de lo que anticipaba. A las dosis correctas, las sumerge en un estado de semiconsciencia donde no oponen resistencia física y después, crucialmente, no recuerdan absolutamente nada. Algunas reportan sueños extraños durante las sesiones, pero las convenzo fácilmente de que son alucinaciones causadas por sus padecimientos mentales, síntomas de su enfermedad que precisamente estamos tratando de curar. Es extraordinario cómo la mente humana se protege a sí misma rechazando o reinterpretando recuerdos que no puede procesar conscientemente. Ella estuvo completamente inconsciente durante todo el proceso. Al despertar, 3 horas después, solo reportó cansancio y confusión sobre cuánto tiempo había pasado. Le expliqué que había tenido una sesión de hipnoterapia profunda, técnica que ella no comprende pero acepta porque viene de mi autoridad médica. Monitorizaré resultados en las próximas semanas. Pero aún más perturbador que los actos en sí mismos eran las reflexiones filosóficas que el doctor había incluido, tratando de justificar, de darle sentido moral a lo que estaba haciendo. La sociedad las condena a la soledad perpetua, a la negación de sus necesidades más básicas como seres humanos. Es una crueldad disfrazada de moralidad. Yo les ofrezco algo que nunca tendrían de otra manera dentro de las restricciones absurdas de nuestras convenciones sociales. La posibilidad de experimentar intimidad nuevamente, de crear vida nuevamente, de tener un propósito más allá de su dolor estéril. Sí, lo hago sin su conocimiento consciente, pero ¿acaso no es ese precisamente el papel del médico? Hacer lo que es mejor para el paciente incluso cuando éste no lo comprende o inicialmente se resistiría por condicionamiento social. Esto presenta un dilema.
Permito que el embarazo continúe hasta que sea imposible de ocultar, momento en el cual la paciente será removida del sanatorio por su familia, probablemente con vergüenza y escándalo. ¿O intervengo médicamente antes de que sea evidente? La segunda opción protege mi trabajo. Permite que continúe beneficiando a otras pacientes. La primera podría darle a RZ el regalo de la maternidad nuevamente, aunque las circunstancias sean complicadas. Debo considerar cuidadosamente. Era algo aún más retorcido. Un hombre que había cruzado todas las líneas imaginables de la ética y la humanidad, mientras se convencía a sí mismo de que estaba haciendo un bien, de que su traición monstruosa era de alguna manera un acto de caridad progresista. Un sonido en el pasillo la sobresaltó violentamente. Pasos subiendo lentamente por la escalera de hierro forjado, el crujido distintivo del tercer escalón que siempre chirriaba. Hermana Guadalupe apagó la vela de un soplido y se escondió detrás de las vitrinas de medicamentos, el cuaderno negro apretado contra su pecho, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que cualquiera podría escucharlo. La puerta del consultorio se abrió lentamente, con el susurro de bisagras que necesitaban aceite. La silueta del doctor Inclán se recortó en el marco de la puerta, iluminada por la vela que llevaba en la mano derecha. Se quedó inmóvil por un momento largo, observando la habitación como si pudiera sentir intuitivamente que algo no estaba bien, que alguien había estado allí. Luego entró completamente, dejando la vela sobre el escritorio y dirigiéndose directamente al cajón donde guardaba el cuaderno. Hermana Guadalupe contuvo la respiración hasta que los pulmones le ardieron, rezando en silencio palabras del Padre Nuestro, mezcladas con súplicas incoherentes, para que la oscuridad la ocultara. Vio cómo el doctor abría el cajón, revolvía los papeles con creciente agitación evidente en los movimientos cada vez más bruscos de sus manos, hasta que finalmente se detuvo. Sus manos dejaron de moverse completamente. Se enderezó muy lentamente, con la rigidez de alguien que acaba de comprender algo terrible. «Sé que está aquí», dijo con voz tranquila, casi conversacional, lo que de alguna manera era más aterrador que si hubiera gritado. «Puedo sentir su presencia, hermana». El olor a cera de su vela todavía está fresco en el aire. No tiene caso esconderse. Podemos hablar como personas civilizadas, como adultos racionales. Hermana Guadalupe permaneció inmóvil, cada músculo de su cuerpo tenso como cuerda de violín, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo en el silencio del consultorio. El doctor caminó lentamente alrededor del escritorio, sus pasos resonando en el suelo de losetas, deliberadamente pausados. Entiendo su shock inicial, su indignación moral visceral. Es completamente natural para alguien de su formación religiosa limitada, pero si me da la oportunidad de explicarme adecuadamente, de hacerle comprender el propósito superior de mi trabajo, creo que podemos llegar a un entendimiento mutuo. Se acercaba a las vitrinas. Hermana Guadalupe podía ver su sombra proyectándose en la pared encalada, creciendo, volviéndose más amenazante con cada paso. Apretó el cuaderno con más fuerza, preparándose para... ¿Para qué? ¿Correr? ¿Gritar? ¿Enfrentarlo? Estas mujeres están muertas en vida, hermana, continuó el doctor con voz que adoptaba un tono pedagógico, como si estuviera dando una conferencia en la universidad. Sus familias las desechan aquí porque son inconvenientes, porque su dolor visible es molesto, perturba la rutina familiar. Yo les devuelvo un sentido de propósito biológico fundamental. Un hijo les da razón para seguir adelante, para luchar, para satisfacer sus propios deseos enfermos, interrumpió hermana Guadalupe, saliendo de su escondite con el cuaderno en alto, como si fuera un escudo o una acusación física. Para violarlas mientras están drogadas e inconscientes y luego convencerse con gimnasia mental retorcida de que es un acto de misericordia médica. Usted no es un médico, doctor Inclán, es un monstruo. Un depravado que usa su posición de poder para abusar de las más vulnerables. El rostro del doctor Inclán,
Iluminado por la luz temblorosa de la vela que creaba sombras danzantes sobre sus rasgos, mostró por primera vez una emoción cruda y real. Ira pura, los ojos estrechándose, la mandíbula apretándose visiblemente. Pero fue solo un destello que duró quizá 2 segundos. Inmediatamente recompuso su expresión en algo parecido a la tristeza paternal mezclada con decepción. Me entristece profundamente que no pueda ver más allá de sus prejuicios religiosos arcaicos, hermana. Pero entiendo que su formación limitada no le permite comprender conceptos médicos y filosóficos más avanzados, más progresistas. Ese cuaderno que sostiene, sin embargo, es propiedad privada y contiene información confidencial de pacientes protegida por secreto médico. Le pido formalmente que me lo devuelva inmediatamente. Lo que este cuaderno contiene son confesiones detalladas de crímenes atroces, abominaciones contra mujeres inocentes. Y no se lo devolveré. Se lo mostraré a Madre Carmela, a las autoridades civiles, al obispo, a quien sea necesario para detenerlo, y asegurarme de que nunca vuelva a tocar a ninguna mujer. El doctor dio un paso hacia ella. Hermana Guadalupe retrocedió instintivamente, pero su espalda chocó contra la vitrina de vidrio, las botellas de medicamentos tintineando suavemente con el impacto. Piénselo muy bien, hermana, dijo el doctor, su voz bajando a un tono casi íntimo, conspiratorio. Si hace público ese cuaderno, si expone su contenido, ¿qué cree que pasará exactamente con esas mujeres? Sus familias las repudiarán completamente. Sus hijos las mirarán con vergüenza y asco. Los hijos ilegítimos que lleven o hayan llevado serán marcados de por vida como bastardos, excluidos, discriminados. Las autoridades civiles interrogarán a las víctimas sin piedad. Las humillarán públicamente en un juicio. Las exhibirán como curiosidades escandalosas. Los periódicos publicarán sus nombres, sus historias más íntimas. ¿Realmente quiere causarles ese sufrimiento adicional devastador solo para satisfacer su sentido abstracto de justicia? Hermana Guadalupe sintió que las palabras del doctor se clavaban en ella como alfileres envenenados. Porque tenía razón en una cosa terrible. El escándalo destruiría a esas mujeres que ya habían sufrido más que suficiente. El México de 1953 no perdonaba a las mujeres caídas, sin importar las circunstancias, sin importar que fueran víctimas. La sociedad las condenaría, las marcaría, las convertiría en parias. Pero tampoco puedo permitir que continúe, susurró hermana Guadalupe, sintiendo lágrimas de frustración e impotencia corriendo por sus mejillas. No puedo simplemente dejar que siga haciéndoles esto a otras mujeres que vendrán después. No tiene que permitirme continuar, dijo el doctor suavizando su tono, adoptando nuevamente esa cualidad tranquilizadora que había encantado a tantos. Me iré. Mañana mismo, a primera hora, presentaré mi renuncia formal a Madre Carmela. Diré que recibí una oferta significativamente mejor en un hospital de la capital, algo perfectamente creíble, y me llevaré este cuaderno conmigo, asegurando que nunca caiga en manos de nadie más. Nadie más tiene que enterarse. Las pacientes que ya están en situación delicada, bueno, les diremos que sufrieron episodios psicóticos que resultaron en comportamientos de los que no tienen memoria consciente. Es una explicación médica aceptable. Sus familias las recogerán discretamente antes de que los embarazos sean visualmente evidentes. Problema resuelto, limpiamente para todos. ¿Y qué me garantiza que no hará exactamente lo mismo en otro lugar, con otras mujeres vulnerables? El doctor Inclán la miró con una expresión que helaba la sangre hasta la médula. Completamente vacía de emoción genuina, calculadora, como si estuviera resolviendo ecuaciones matemáticas abstractas, en lugar de discutir vidas humanas destrozadas. Absolutamente nada, hermana. Nada en absoluto. Pero esa no es su preocupación inmediata ni su responsabilidad. Su preocupación, su obligación moral dentro de su rol, es el bienestar específico de las mujeres en este sanatorio particular. Y créame cuando le digo que la mejor manera de protegerlas ahora, de minimizar el daño ya causado, es permitirme partir en silencio.
Hermana Guadalupe apretó el cuaderno contra su pecho, sintiendo el peso imposible de la decisión. Estaba atrapada en una trampa moral sin salidas limpias. Si denunciaba al doctor públicamente, destruía las vidas de las víctimas que buscaba proteger. Si lo dejaba ir silenciosamente, se convertía en cómplice. Permitía que potencialmente abusara de otras mujeres en otro lugar, en otro sanatorio, en otra ciudad donde nadie lo conociera. Antes de que pudiera responder, un nuevo sonido llenó la habitación. Pasos rápidos y múltiples en el pasillo, voces urgentes. La puerta del consultorio se abrió de golpe con violencia, y Madre Carmela entró como una tormenta, seguida de cerca por Hermana Dolores y Hermana Rosa. Madre Carmela miró la escena con ojos que absorbieron todos los detalles en segundos. Hermana Guadalupe, con lágrimas corriendo por sus mejillas sosteniendo el cuaderno negro como si fuera una reliquia sagrada. El doctor Inclán bloqueándole el paso cerca de las vitrinas con postura amenazante. ¿Qué demonios está pasando aquí en mi sanatorio a esta hora de la noche?, preguntó Madre Carmela con voz de acero templado, una autoridad que venía de décadas de liderar comunidades, de tomar decisiones difíciles, de no dejarse intimidar por nada ni nadie. Hermana Guadalupe, sin decir una sola palabra, extendió el cuaderno hacia la superiora con manos temblorosas. Madre Carmela lo tomó, lo abrió bajo la luz de la vela que sostenía Hermana Dolores, y comenzó a leer. A medida que sus ojos recorrían las páginas pasando rápidamente las primeras, antes de detenerse en las secciones más incriminatorias, su rostro se transformaba visiblemente, pasando de la confusión inicial al horror creciente, y finalmente a una furia contenida que Hermana Guadalupe nunca había visto en ella, una ira justa y terrible. «Hermana Rosa», dijo Madre Carmela sin apartar la vista del cuaderno, su voz temblando ligeramente por la emoción reprimida. «Vaya inmediatamente, corriendo, a buscar al sargento Ortega. Despierte a toda su familia si es necesario. Dígale que tenemos una emergencia que requiere la presencia inmediata de las autoridades en el sanatorio. Una emergencia criminal». El doctor Inclán dio un paso hacia la superiora, las manos extendidas en ese gesto apaciguador que había perfeccionado, la sonrisa comenzando a formarse en sus labios. «Madre Carmela, por favor, permítame explicarle el contexto médico apropiado de esas notas personales. Son observaciones clínicas que pueden malinterpretarse muy fácilmente por alguien sin formación especializada en...» «Silencio», ordenó Madre Carmela con voz cortante como cuchillo recién afilado. «No se atreva a hablarme. No se atreva siquiera a intentar justificar lo que está documentado aquí con su propia letra». Levantó el cuaderno como evidencia física de pecado. «Esto no son observaciones médicas neutrales. Esto es la confesión escrita y detallada de un depravado, de un violador sistemático que abusó de la confianza, del dolor y de la vulnerabilidad extrema de mujeres que vinieron aquí buscando sanación y encontraron el peor tipo de traición. Usted no entiende las complejidades de la medicina moderna». «He dicho que se calle». El grito de Madre Carmela resonó en las paredes del consultorio, en los pasillos, probablemente despertando a algunas pacientes en sus habitaciones. Era un grito que contenía décadas de impotencia femenina acumulada, de dolor presenciado y no poder siempre aliviarlo, de ira justa finalmente liberada. «Hermana Dolores, Hermana Guadalupe, no lo pierdan de vista ni un segundo hasta que llegue el sargento Ortega. Párense en la puerta, bloqueen la salida. Si intenta huir, griten con todas sus fuerzas y despierten a todo el sanatorio». El doctor Inclán, por primera vez desde que Hermana Guadalupe lo conociera, pareció comprender genuinamente que su encanto cultivado, su posición social, su autoridad profesional, sus credenciales universitarias impresas en papel costoso, no lo salvarían esta vez. Su rostro se descompuso gradualmente, la máscara cuidadosamente mantenida resquebrajándose, y por un momento revelador, Hermana Guadalupe vio al hombre real detrás de toda la fachada. Pequeño, patético, cobarde,
asustado como un niño atrapado en travesura imperdonable. Madre Carmela salió del consultorio llevándose el cuaderno, pero regresó momentos después con el padre Anselmo, que había sido despertado abruptamente de su sueño en la habitación pequeña que ocupaba en el sanatorio durante los fines de semana para facilitar sus deberes litúrgicos. El anciano sacerdote, con su sotana negra puesta apresuradamente sobre el camisón de dormir blanco, que se veía asomándose en el cuello y las muñecas, observó la escena con ojos acuosos que habían visto demasiado sufrimiento humano a lo largo de sus 74 años de vida, pero que claramente nunca habían esperado ver algo como esto. ¿Es cierto lo que Madre Carmela me dice, hijo?, preguntó con voz temblorosa pero firme. ¿Has usado tu posición de confianza para abusar de estas pobres mujeres? El doctor Inclán no respondió, mirando fijamente al suelo de losetas, sus manos colgando inmóviles a los costados. El sargento Ortega llegó media hora después, tiempo que transcurrió en silencio tenso, acompañado de 2 agentes jóvenes. Era un hombre fornido de 50 años, con bigote tupido estilo revolucionario y uniforme impecable a pesar de la hora tardía y de haber sido despertado abruptamente. Madre Carmela le entregó el cuaderno y le explicó brevemente pero con precisión clínica la situación. El sargento leyó algunas páginas seleccionadas, su expresión endureciéndose progresivamente con cada línea, los músculos de su mandíbula tensándose visiblemente. Doctor Sebastián Inclán, dijo con voz oficial que había practicado durante 30 años de carrera policial. Queda usted arrestado bajo sospecha seria de múltiples cargos de abuso de autoridad médica, administración de sustancias narcóticas sin consentimiento y violación. Tiene derecho constitucional a guardar silencio, aunque cualquier cosa que diga o haga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Los agentes esposaron al doctor con movimientos eficientes y practicados. Él no opuso resistencia física, dejándose manipular como muñeco. Mientras era conducido fuera del consultorio, escoltado firmemente por ambos brazos, giró la cabeza para mirar directamente a hermana Guadalupe, con esos ojos que incluso ahora mantenían cierta cualidad magnética perturbadora. Todo lo que hice fue por compasión genuina hacia ellas, dijo con voz casi inaudible pero cargada de convicción inquebrantable. Algún día, cuando la sociedad evolucione más allá de sus tabúes irracionales, lo entenderán. Alguien lo entenderá. Hermana Guadalupe apartó la mirada, incapaz de sostener esos ojos que todavía, incluso ahora enfrentando arresto y ruina, se negaban absolutamente a ver la monstruosidad real de sus actos. Los días siguientes fueron un torbellino emocional de dolor, revelaciones progresivamente más perturbadoras y decisiones imposiblemente difíciles. Madre Carmela, con el apoyo inquebrantable del padre Anselmo, y después de consultas con el obispo de la diócesis, decidió hablar personalmente y en privado con cada una de las pacientes que habían sido víctimas del doctor Inclán, según lo documentado en el cuaderno. Fue un proceso desgarrador. No todas estaban listas o capaces de confrontar la verdad. Refugio Zamora, cuando finalmente fue informada con la mayor delicadeza posible de lo que le había sucedido durante esos meses, de cómo había sido drogada y abusada repetidamente bajo pretexto de tratamiento, se sumió en un silencio aún más profundo y absoluto que el mutismo que la había traído inicialmente al sanatorio. Se negó a comer completamente, a hablar, a moverse de su cama. Miraba fijamente las paredes encaladas de su habitación, como si buscara en ellas alguna respuesta que no existía en este mundo. Eustolia Medina reaccionó completamente diferente. Su primer impulso visceral fue la negación total. No, es imposible, debe haber un error. Luego vino la ira explosiva que la hizo gritar y llorar durante horas, y finalmente emergió una determinación férrea, casi sobrehumana, de enfrentar su situación de frente sin esconderse. Con 3 meses de embarazo confirmado por examen médico de la doctora Ramírez, que Madre Carmela había llamado urgentemente desde la ciudad, y sin forma legal o médicamente segura de interrumpir el embarazo en el México católico de esos años,
Eustolia decidió llevar adelante el embarazo, pero absolutamente en sus propios términos, con su propia narrativa. «Este niño que estoy esperando no pidió nacer de esta manera horrible», le dijo a hermana Guadalupe una tarde, mientras ambas caminaban lentamente por el patio bajo los naranjos, cuyas flores blancas perfumaban el aire con dulzura contrastante con la amargura de sus palabras. No pidió que su padre biológico fuera un monstruo, y yo no voy a castigarlo por los crímenes imperdonables de ese hombre, pero tampoco voy a mentir sobre su origen cuando sea mayor. Cuando regrese con mis 4 hijos, les diré la verdad adaptada a sus edades, que alguien me hizo daño terrible mientras yo estaba enferma y vulnerable, pero que decidí ser valiente y traer esta vida al mundo de todas formas, porque toda vida merece una oportunidad. Tus cuñados, tu comunidad, la sociedad de Guanajuato, no será fácil para ti, Eustolia. Las habladurías, los juicios, las miradas. Nada en mi vida ha sido fácil desde que mi querido Rodrigo murió en ese accidente horrible, respondió Eustolia con voz firme. Pero resulta que soy mucho más fuerte de lo que todos creían, incluyéndome a mí misma. El doctor Inclán se equivocó fundamentalmente en eso. Pensó que éramos débiles, vulnerables hasta la destrucción, fáciles de manipular y luego descartar, y lo éramos en ese momento específico de nuestras vidas. Pero el dolor no nos destruyó permanentemente. Lo que él nos hizo tampoco nos va a destruir. No le daré ese poder final sobre mi vida. La noticia del arresto del doctor Inclán se filtró inevitablemente a la comunidad cerrada de Guanajuato, donde todos conocían a todos. Los periódicos locales publicaron artículos inicialmente vagos sobre irregularidades médicas graves en el Sanatorio Santa Teresa, pero la mayoría de los detalles específicos y nombres fueron suprimidos por las autoridades civiles y eclesiásticas, conscientes de que un escándalo público detallado solo añadiría sufrimiento innecesario a las víctimas que necesitaban protección de miradas morbosas. Las familias de las pacientes afectadas recibieron información confidencial en reuniones privadas y se les ofreció apoyo tanto espiritual como médico, aunque muchas familias prefirieron el silencio absoluto y la negación como mecanismos de afrontamiento, retirando a sus parientes del sanatorio sin hacer preguntas adicionales incómodas. El juicio formal del doctor Sebastián Inclán se llevó a cabo 6 meses después, en agosto de 1953, en la sala principal del Tribunal de Guanajuato, un edificio colonial imponente cerca del centro histórico de la ciudad. Hermana Guadalupe fue llamada a testificar, llevando consigo el cuaderno negro que ahora reposaba como evidencia principal en manos del fiscal del estado. La sala estaba llena hasta el punto de que guardias tuvieron que rechazar entrada a curiosos, periodistas llegados desde la Ciudad de México y otras capitales estatales, autoridades eclesiásticas de alto rango, representantes de asociaciones médicas y simples ciudadanos atraídos por el escándalo. El abogado defensor del doctor Inclán, un litigante experimentado de apellido Guzmán conocido por defender casos difíciles, argumentó que su cliente sufría de un desequilibrio mental documentable que lo había llevado a racionalizar sus acciones como tratamiento médico experimental legítimo. Presentó testimonios de 3 colegas de la Universidad Nacional que describían al doctor como un hombre brillante pero excéntrico, obsesionado con teorías psiquiátricas no convencionales sobre trauma y sexualidad, posiblemente influenciado excesivamente por lecturas de Freud y Jung mal interpretadas. Sugirió que el sanatorio, al ser administrado primariamente por monjas sin formación médica adecuada, ni supervisión profesional constante, había fallado sistemáticamente en supervisar correctamente las prácticas del doctor, constituyendo negligencia institucional compartida. El fiscal del Estado, por su parte, presentó el cuaderno con sus anotaciones incriminatorias, los testimonios detallados de las hermanas, reportes médicos confirmando embarazos, y valiente y dolorosamente, el testimonio presencial de Eustolia Medina. Embarazada de 7 meses visiblemente, con el vientre prominente imposible de ocultar, Eustolia subió al estrado con la cabeza en alto, la espalda recta,
mirando directamente al doctor Inclán mientras describía con voz clara y firme las sesiones confusas, los periodos de inconsciencia completa, el despertar desorientado con dolores inexplicables en su cuerpo, las explicaciones tranquilizadoras del doctor que ella había aceptado porque confiaba en su autoridad. «Usted me robó mucho más que mi cuerpo, doctor Inclán», dijo Eustolia en su declaración final, sus palabras quedando registradas en las transcripciones oficiales. «Me robó mi capacidad de confiar en médicos, en autoridades, en instituciones que supuestamente existen para ayudarnos. Me robó meses de paz mental que vine desesperadamente a buscar aquí. Pero no me robó mi dignidad fundamental como ser humano. Esa la conservo firmemente, y ninguna sentencia que este honorable tribunal dicte cambiará ese hecho. El doctor Inclán fue declarado culpable por unanimidad del jurado después de solo 3 horas de deliberación. Fue sentenciado a 20 años de prisión en la penitenciaría del estado de Guanajuato. La Universidad Nacional Autónoma de México revocó formalmente su título médico en ceremonia especial, y su nombre fue borrado de todos los registros académicos posibles, sus publicaciones retiradas de bibliotecas, sus contribuciones a investigaciones eliminadas. Pero para las víctimas, la justicia legal fue solo una parte mínima de un proceso de sanación emocional y psicológica que llevaría años, décadas, o quizá nunca terminaría completamente para algunas. Refugio Zamora, trágicamente, perdió su bebé en el 6º mes de embarazo, una muerte fetal que los médicos atribuyeron directamente al trauma psicológico acumulado y al rechazo completo de alimentos que había debilitado su cuerpo. Fue dada de alta del sanatorio 6 meses después del juicio, pero según reportes posteriores de su familia, nunca volvió a pronunciar una sola palabra. Vivió otros 15 años en silencio absoluto, cuidada por su hermano y su cuñada, muriendo finalmente en 1968, sin haber hablado después de aquella noche de hemorragia. Eustolia Medina dio a luz a una niña saludable en noviembre de 1953. La llamó Esperanza, un nombre lleno de intención y significado. Regresó a su hogar en Guanajuato, enfrentó los rumores inevitables y las miradas de desaprobación con la cabeza alta, y continuó administrando su tienda de abarrotes con renovada determinación. Sus 4 hijos mayores, después de explicaciones apropiadas para sus edades, aceptaron a su hermana pequeña, con el amor incondicional característico de la infancia inocente. Esperanza creció conociendo su origen desde temprana edad, pero también conociendo la fortaleza extraordinaria de su madre. Años después, ya adulta en los años 80, Esperanza se convertiría en activista reconocida por los derechos de las mujeres, dedicando su vida profesional a ayudar a víctimas de violencia sexual, transformando su propio origen trágico en un propósito de vida positivo. El Sanatorio Santa Teresa nunca se recuperó completamente del escándalo a pesar de todos los esfuerzos. Aunque Madre Carmela hizo todo humanamente posible por restaurar la reputación de la institución, implementando nuevos protocolos estrictos de supervisión médica, contratando a una doctora mujer como médica residente permanente, ofreciendo apoyo psicológico a todas las pacientes, abriendo las puertas a inspecciones regulares. El daño a la confianza pública estaba hecho irreversiblemente. Las familias dejaron de enviar a sus parientes allí, prefiriendo instituciones en otras ciudades sin historia manchada. En 1961, el sanatorio cerró sus puertas definitivamente. El edificio fue vendido y convertido eventualmente en un hotel boutique en los años 90, aunque los trabajadores de construcción durante la renovación reportaron sensaciones extrañas en el 2º piso, particularmente en lo que había sido el consultorio del Dr. Inclán, aunque probablemente eran su gestión psicológica más que fenómenos sobrenaturales. Hermana Guadalupe permaneció en servicio activo de su orden religiosa durante 30 años más, trabajando en hospitales y clínicas en varias ciudades de México, siempre especializándose en cuidados de mujeres. Nunca se perdonó completamente por no haber actuado más rápido, por no haber confiado en sus instintos desde las primeras señales sutiles. En sus últimos años, escribió un testimonio detallado y exhaustivo de los eventos del Sanatorio Santa Teresa,
que se conserva actualmente en los archivos históricos de la Arquidiócesis de Guanajuato, disponible para investigadores con permiso especial. Murió en 1985, a los 60 años, de un infarto súbito. Sus últimas palabras, según la hermana que la atendía en sus momentos finales, fueron: «Perdónenlas, Señor, porque no supimos protegerlas a tiempo como era nuestro deber sagrado». El doctor Sebastián Inclán cumplió 14 años de su sentencia de 20, antes de morir de cáncer de páncreas en fase terminal en 1967, en la enfermería de la penitenciaría. En prisión, se mantuvo deliberadamente distante de otros reclusos, rechazando formar amistades o alianzas, dedicando su tiempo a leer textos médicos antiguos que, conocidos desde la capital, le enviaban ocasionalmente. Nunca expresó arrepentimiento genuino en ninguna de las pocas entrevistas que concedió. En una carta que escribió a un antiguo colega universitario, encontrada entre sus escasas posesiones después de su muerte, decía con claridad escalofriante: «La sociedad mexicana no estaba lista para comprender mi trabajo pionero. En otra época, en otras circunstancias históricas más iluminadas, habría sido reconocido como un visionario adelantado a su tiempo. Pero así es inevitablemente el destino del verdadero visionario: ser condenado y castigado por su propio tiempo, por atreverse a desafiar convenciones obsoletas». Esa carta, más que cualquier otro acto o palabra de su vida, reveló la verdadera naturaleza fundamental de su patología. Una desconexión absoluta de la realidad moral básica, una incapacidad total de comprender o siquiera percibir el sufrimiento devastador que había causado intencionalmente. No era un monstruo en el sentido fantástico tradicional del término con cuernos y garras. Era algo mucho más aterrador porque era más real, un ser humano ordinario en apariencia, que había cruzado todas las líneas éticas fundamentales, mientras se convencía a sí mismo mediante razonamientos retorcidos de que actuaba por un bien superior abstracto. Décadas después, en los años 90, una investigadora académica de la Universidad de Guanajuato llamada Mónica Herrera comenzó a documentar meticulosamente la historia del Sanatorio Santa Teresa como parte central de su tesis doctoral sobre instituciones psiquiátricas en el México del siglo XX. Entrevistó a sobrevivientes, a familiares, a religiosas retiradas, incluida una entrevista extensa con Esperanza Medina, ya de 43 años, quien habló abiertamente sobre el origen de su madre y el trauma generacional que había marcado, pero también fortalecido a su familia. «Mi madre me enseñó una lección que llevo conmigo cada día», dijo Esperanza durante la entrevista grabada, su voz firme y clara. «Me enseñó que el horror verdadero no siempre viene en forma de fantasmas o demonios de leyendas antiguas. A veces, muchas veces, viene vestido impecablemente con bata blanca, con título universitario enmarcado en la pared, con respetabilidad social y autoridad profesional. Y es precisamente ese tipo de horror el más peligroso, porque nadie quiere creer que existe hasta que es demasiado tarde para prevenirlo». La tesis doctoral de Mónica Herrera fue publicada por una editorial académica prestigiosa y ganó reconocimiento nacional, ayudando a iniciar conversaciones importantes sobre abusos históricos sistemáticos en instituciones de salud mental en México y toda Latinoamérica. El caso del Dr. Inclán, aunque extremo en su documentación detallada, resultó no ser único. Investigaciones subsecuentes revelaron múltiples casos similares que habían ocurrido en diversos países a lo largo del siglo XX, todos protegidos durante años o décadas por el silencio institucional, la vergüenza de las víctimas y la autoridad incuestionable tradicionalmente otorgada a profesionales médicos. En 2010, el edificio renovado que había sido el Sanatorio Santa Teresa, funcionando ya exitosamente como hotel boutique, colocó una placa conmemorativa de bronce en el patio central, exactamente bajo los mismos naranjos que habían presenciado décadas de sufrimiento. La placa dice: «En memoria eterna de las mujeres que buscaron sanación aquí y encontraron dolor. Que su valentía al enfrentar la injusticia nos recuerde siempre que el verdadero poder humano está en romper el silencio».
Hoy, el caso del Dr. Inclán y el Sanatorio Santa Teresa se estudia regularmente en facultades de medicina y programas de ética médica como ejemplo paradigmático de cómo la autoridad profesional puede ser sistemáticamente abusada y de cómo los sistemas de supervisión institucional deben diseñarse teniendo en cuenta no solo la competencia técnica, sino también la integridad ética fundamental de quienes ejercen poder sobre los vulnerables. Las historias de horror más reales, las más profundamente perturbadoras, no necesitan elementos sobrenaturales elaborados, no necesitan fantasmas translúcidos ni maldiciones ancestrales. El verdadero horror reside en la capacidad humana ordinaria para racionalizar la crueldad más extrema, para disfrazarla convincentemente de benevolencia y para perpetuarla sistemáticamente mientras se mira al espejo cada mañana sin ver al monstruo en que uno se ha convertido voluntariamente. El Dr. Sebastián Inclán fue simplemente uno más en una larga lista histórica de personas que creyeron que el fin justificaba cualquier medio, que su posición les otorgaba derechos sobre otros seres humanos, que su visión personal del bien era más importante que el consentimiento y la dignidad de quienes supuestamente servían. Las mujeres del Sanatorio Santa Teresa, aquellas que sobrevivieron física y emocionalmente y encontraron formas de reconstruir sus vidas fragmentadas, nos dejaron una lección fundamental que permanece relevante. La verdadera fortaleza humana no está en la ausencia de vulnerabilidad, sino en la capacidad extraordinaria de seguir adelante después de haber sido profundamente herido. El horror que vivieron fue real, tangible, devastador. Pero su respuesta a ese horror, ya sea el silencio protector de Refugio Zamora o la valentía confrontativa de Eustolia Medina, fue igualmente real y profundamente humana. En las noches tranquilas de Guanajuato, cuando el viento nocturno sopla entre las calles empedradas y hace crujir las puertas antiguas de madera de los edificios coloniales, algunos residentes dicen que todavía se pueden escuchar ecos sutiles de esas mujeres, no como fantasmas literales, sino como recordatorios persistentes de que la historia tiene memoria colectiva, que el dolor no se borra simplemente ignorándolo convenientemente, y que la justicia, aunque llegue tarde y parcialmente, eventualmente encuentra su camino. Esta es una historia que habla de horror humano muy real, pero también de resistencia extraordinaria, de dignidad humana preservada incluso en las circunstancias más oscuras imaginables, de cómo incluso en los momentos de mayor desesperación absoluta, siempre hay quienes se atreven a romper el silencio, a arriesgar su propia seguridad para proteger a otros más vulnerables, a insistir en que la verdad, por dolorosa e incómoda que sea, debe ser contada y escuchada. Porque al final, el verdadero triunfo sobre el horror no está en olvidar convenientemente y continuar como si nada hubiera pasado, sino en recordar conscientemente y aprender de esos recuerdos. En honrar a quienes sufrieron asegurándose de que sus historias no se pierdan en la niebla del tiempo, de que las lecciones que pagaron con tanto dolor no sean desperdiciadas por generaciones futuras. Y en ese recuerdo consciente y activo, en esa negativa firme a permitir que el tiempo borre la verdad incómoda, las mujeres del Sanatorio Santa Teresa finalmente encontraron algo que el Dr. Inclán nunca pudo quitarles, a pesar de todo lo que robó. La última palabra definitiva en su propia historia.